Como les decía, estamos en esta serie que hemos llamado Esperanza Viva, que está basada en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia de ese tiempo, que, como decía Carol en su petición de oración, era una iglesia perseguida. Primer siglo de nuestra era, y ya la iglesia de entonces estaba sufriendo persecución. Estaban siendo desplazados, estaban siendo encarcelados y algunos de nuestros hermanos incluso asesinados. Y el apóstol Pedro entonces escribe su primera carta para alentar a la iglesia. Vamos a ir entonces a nuestro texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y donde voy a compartir ahora el texto para que ustedes puedan verlo también en sus pantallas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Voy a pedirles que tengan su Biblia abierta o a la mano, porque en algún momento durante la predicación voy a estar citando otros textos de la misma carta de Pedro o de otros pasajes de la Escritura. Y así ustedes pueden comprobar en la Biblia que no me estoy yendo por un desvío, ¿no? Que procuramos hasta donde nos es posible ser fiel a lo que dice la palabra del Señor. Si usted ya la encontró, son solo 2 versículos, los vamos a proyectar acá para dar lectura todos juntos. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 2 versículos, pero tremendamente poderosos y significativos para nosotros. Ellos traen para la iglesia algunas, no recomendaciones, algunos mandatos. Vamos a hablar hoy día justamente de aquello, pero antes vamos a dirigirnos al Señor una vez más en oración para que sea Él el que nos dirija en esta meditación. Oremos. Dios bondadoso, Padre eterno, Padre de misericordia, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella, que nos diste no solo la vida física, sino también un día, por tu gracia, solo por tu amor nos diste vida en Jesucristo. A ti, Señor, te alabamos y honramos en esta hora. Hemos abierto tu palabra, Señor, y leído este texto, inspirado por tu Espíritu, que tú usaste, Señor, al apóstol Pedro para llevar tu mensaje a la iglesia, no solo de ese tiempo, sino a la iglesia de todos los tiempos. También nosotros hoy día queremos ser interpelados por ella, Señor. Queremos que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Tú conoces la situación de cada uno de tus hijos. Tú sabes lo que estamos viviendo como iglesia, como país, en el mundo, pero también, Señor, en el mundo interior de cada uno. Tú sabes, Señor, la aflicción, la preocupación, las dudas, los temores, las luchas, incluso también la lucha contra el pecado, Señor. En todas esas situaciones te rogamos, manifiéstate tú, Señor, por tu amor, por tu bondad. Y usa tu palabra, Señor, hoy día, trayendo respuestas, trayendo desafío, trayendo instrucción a nuestra vida para que seamos edificados como iglesia y como creyentes. Lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Como decía, estamos en el libro de la primera carta de Pedro y buscando en distintos comentarios, uno de los comentaristas más famosos de la Biblia, de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, fue Matthew Henry. Y en una de las versiones en español, el comentario de este pasaje en particular termina con una historia que dice Henry que él leyó cuando era niño y que le impactó profundamente, entonces la reproduce en relación al tema que hoy estamos tratando y la carta del apóstol Pedro, pero este pasaje en particular. Henry cuenta que él leyó este testimonio siendo pequeño y nunca lo olvidó. La historia dice de un cristiano, un hombre creyente,
que visitó a un moribundo en su cama en el hospital. Y cuando este hombre que todavía estaba consciente lo ve aparecer frente a él ahí en el hospital, le dice, ¿tú me vienes a visitar? Si tú supieras quién soy yo, no vendrías. Porque, y le dice con estas palabras, yo soy el asesino de tu padre. Y el hombre, que era un hombre piadoso, lo queda mirando y le dice, eso yo ya lo sabía antes de venir. En ese momento el hombre se quiebra, rompe en sollozos y finalmente, guiado por este creyente, en esa misma hora, pocos días antes de morir, entregó su vida a Jesucristo. Abandonando lo que era su antiguo pasado, fue impactado por el testimonio de este creyente, que cruzó una barrera tremenda para llegar ante él y hablarle de su Señor. Cuando uno lee estas historias que son repetidas muchas veces y copiadas de libro en libro, es imposible saber la precisión y exactitud histórica de todos los detalles. Ustedes conocen el cuento del teléfono y esos juegos que muestran cómo se van contando las historias y van cambiando, pero lo que muestra en el fondo, y esto es lo que yo quiero transmitir para nosotros hoy día a propósito de esta ilustración, nos sirve para hacernos la misma pregunta. Si nosotros, piensa en tu propia vida, seríamos capaces de hacer algo así. Ese es el punto acá. Porque uno puede maravillarse con historias como esta y decir, qué fantástico, qué lindo, pero tú serías capaz de hacer algo así. ¿Será que cada creyente está dispuesto a cruzar esta barrera que significa eh, ir en dirección del corazón de una persona que con todas sus fuerzas está expresando su odio, su maladversión, sus malas intenciones, sus juicios, sus acusaciones falsas e incluso, si pudiera, te haría daño físicamente? Y cruzar a pesar de todo esa distancia, llegar hasta Él para con tu testimonio, incluso sin palabras, con tu amor manifestado de distintas formas, ser capaz de decirle quién es el Señor que tú sirves y por qué puedes, de hecho, cruzar esa barrera. La primera carta de Pedro fue escrita justamente, como ya hemos dicho, desde el comienzo de este estudio. Si escuchan por ahí a mi gato, es que siempre viene a hacernos compañía en algún momento, así que ahí mi señora se lo está llevando. La carta, como decía, tiene el propósito de alentar, animar y fortalecer la fe de los creyentes en medio de una oposición que era salvaje, muy fuerte, ¿no? Ahora, luego de el apóstol Pablo hacer una introducción y hablarles, una de las cosas que hace el apóstol Pablo desde el comienzo es marcar fuertemente nuestra identidad, quiénes somos nosotros, quiénes somos en el mundo, quiénes somos frente a Dios, quiénes somos en cuanto a comunidad, quiénes son los creyentes. El domingo recién pasado hablábamos un poco respecto de esto, quiénes somos, estas características identitarias de la iglesia, pero particularmente para Dios frente a un mundo caído. Y ahí hablábamos justamente cómo somos una posesión preciosa para el Señor, cómo somos auténticamente pueblo de Dios y cómo también somos sus mensajeros, somos instrumentos en las manos de Dios para comunicar su mensaje, para llegar a los perdidos, para llegar a aquellos que incluso podrían estar en oposición a la fe cristiana. Ahora el apóstol va a avanzar en el siguiente pasaje, en estos dos versículos que leímos recién, hacia tres acciones inherentes a ese estilo de vida del creyente. Tres acciones propias de la vida del creyente que deberían ser parte de nuestra identidad, parte de nuestro modo de vivir regular como creyentes en Jesucristo. De estas tres, las dos primeras son demandas activas y la tercera viene como consecuencia de las dos anteriores. En el momento de organizar este sermón desde el punto de vista de la estructura, de la homilética que se llama,
tenía algún conflicto para organizar ese tercer punto, pero llegué a la conclusión que es así. Las dos primeras son acciones, se nos piden a nosotros. La tercera es una acción también, pero que viene como resultante de las dos primeras. Casi podríamos decir una conclusión anticipada del sermón. Así que siempre en ese contexto que hemos estado hablando, somos llamados a vivir de tal manera que nuestras vidas sean, a pesar de la oposición, un testimonio de nuestra fe y un medio para que otros también lleguen a esa fe. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de mostrar nuestra fe al mundo, no solamente es orgullosamente cristiana, en el sentido de que estamos felices de serlo, sino que nuestra actitud, nuestro estilo de vida debiera ser tal que otros digan, ¿cómo es posible que esta persona, a pesar de que lo estoy abofeteando, me bendiga? Y esa actitud del creyente es también un medio por el cual los hombres pueden llegar a Jesucristo. En esa dirección vamos a ver entonces en este pasaje que estamos comentando, y vuelvo a compartir pantalla, 3 acciones del creyente en el mundo. Las dos primeras, imperativos para nuestra vida; la tercera, consecuencia de las dos primeras. 3 acciones del creyente en el mundo. Y la primera acción del creyente en el mundo a la que se refiere el apóstol Pedro es abstenerse de pasiones inmorales, que es lo que leemos en el versículo 11. Siga conmigo ahí la lectura. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro comienza dirigiendo a sus lectores con esta expresión tan cariñosa como objetiva. ¿Por qué digo cariñosa como objetiva? Primero porque es una expresión personal. Él les dice, ustedes son amados para mí. Yo no sé si él conocía a cada uno de sus lectores, pero además de cariñosa, es objetiva porque refleja también todo lo que he estado diciendo antes, que muestra que ellos son amados de Dios. No solo son amados por Pedro, ellos son amados por Dios. Y en esa condición cariñosa, no por cariñoso, no por entrar hablándoles afectuosamente, tiene menos autoridad apostólica para mandarles. Él podría decirles, yo les ordeno, porque soy apóstol, porque soy un enviado del Señor. Pero les dice, les ruego. Acá hay un ruego, una consideración que está por encima de su autoridad, sin que esa autoridad disminuya, por cierto, en una milésima. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar este ruego de la palabra del Señor para nuestras vidas. Viniendo del Señor, para nosotros es el ruego del Padre. En este caso es un imperativo. Nosotros no podemos considerar menos que el cariño del Señor de hablarnos de esta forma, pero para nosotros tiene el efecto de un mandato. Lo que va a decir es un mandato. Entonces, nuevamente nos recuerda quiénes somos nosotros a los que está pidiéndole esto, como extranjeros y peregrinos. Y no es por vía de comparación, como si les dijera, como si fueran, porque de hecho ellos son extranjeros y peregrinos. Son de hecho quienes pertenecen a esta condición. De la misma manera, hermanos, nosotros, creyentes en Jesucristo, chilenos como somos, bueno, chilenos, brasileños, venezolanos, norteamericanos, tenemos una iglesia bastante diversa en cuanto a nacionalidades, pero todos nosotros somos, de hecho, extranjeros y peregrinos. No se trata de actuar como si lo fuéramos. Tampoco se trata de que primero somos extranjeros y luego peregrinos, como si fuese una doble condición. Ellos en parte lo eran judíos viviendo en otro contexto, pero no ese es el punto. El énfasis que ellos son, de hecho, nación santa, pueblo adquirido por Dios, expatriados y dispersos, y por lo tanto, una vez más, el apóstol Pablo lo que está haciendo es apelar a ellos en su condición de embajadores, en su condición de personas que están llamadas a llevar el nombre del rey, del reino al que él pertenecen, a todo lugar donde sean puestos.
Ese es el sentido. No está compadeciéndolos. Está apelando a su condición de extranjeros y peregrinos viviendo en suelo extraño para que sean dignos representantes del rey, del reino al que ellos pertenecen. Por lo tanto, se espera de ellos, en este caso, que sean capaces de ser personas diferentes viviendo de una forma diferente. ¿Cuál es la idea central de este versículo que estamos citando el día de hoy? La expresión imperativo, dicho en el español contemporáneo, más local, absténganse. En otras palabras, pasen de largo. Este absténganse, si usted no ha ido a votar, no tiene nada que ver con la votación de hoy, para que nadie se imagine que estoy subliminalmente dando alguna indicación, ¿no? Este es absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero el significado es exactamente el mismo, es decir, se nos pide evitar el deseo, evitar cierta inclinación, ni siquiera el hecho mismo, sino antes de eso, el deseo que determina y permite ejecutar una conducta. Por lo tanto, en este caso, la conducta activa que se nos pide es no hacerlo, ni siquiera pensarlo, evitarla, estar atentos, observando, tener vigilancia y entonces evitar una determinada conducta. ¿Por qué el apóstol Pedro llama ahora particularmente a evitar esta clase tan particular de deseo, que llama deseos carnales? ¿Por qué Pedro no usó una expresión más amplia señalando toda clase de pecado? Y señalamos esto porque cuando usted lee ahí, absténganse de deseos carnales, yo estoy seguro que en la mente de cada uno de nosotros inmediatamente no estamos pensando acá en la codicia, en los celos, en la ambición, en otros pecados de distinta naturaleza, sino que nos lleva, de hecho, a pensar en lo que popularmente llamaríamos inmoralidad sexual o pecados de la carne, inmoralidad sexual. No está apuntando acá a la gula, la codicia, la envidia o la avaricia en cuanto a riquezas materiales. Los deseos carnales son la inclinación, trasladándolo a nuestro tiempo, esto está absolutamente vigente para nosotros creyentes en este siglo XXI, la inclinación a la fornicación, es decir, a toda forma de relaciones sexuales que no sean las que Dios ha ordenado, el adulterio, y en nuestro tiempo añadimos la pornografía y toda forma de obscenidad. Tal vez alguno diga, pero pastor, no creo que ese sea un problema tan importante en el mundo cristiano, en medio de los creyentes. Se sorprenderían, queridos hermanos, se sorprenderían, sin dudar por un momento que son luchas que experimentan verdaderos creyentes. Acá no estamos hablando de el mundo o de falsos creyentes, no. Pedro escribe a la iglesia. Pedro escribe a cristianos. No está hablando a la ciudad, está hablando a la iglesia, que se abstengan de aquellas inclinaciones a la inmoralidad sexual. Cuando uno revisa la literatura que se produce hoy día para la consejería bíblica, para ayudar a los hermanos en problemas, se multiplican en este tiempo los títulos que ofrecen orientación para creyentes luchando con la adicción a la pornografía, al sexo casual y a otras adicciones en el ámbito de la inmoralidad sexual. Y eso dice mucho de las dimensiones del problema. Por cierto, queridos hermanos, podemos y queremos ayudar. No dudes en consultar si tú estás pasando por este tipo de tensiones en tu vida. De estas cosas hablamos poco, pero no significa que no sean un problema en la vida de la iglesia. Y como digo, hoy se ha escrito mucho y con la ayuda del Señor creemos que podemos ayudar a las personas que están pasando por este tipo de tentaciones o inclinaciones a la inmoralidad sexual.
En sus días, y en ese contexto que escribe el apóstol Pedro, dichos deseos carnales eran un problema serio y posiblemente había habido casos de inmoralidad entre los creyentes que estaban dando que hablar. No sé quién fue con el cuento al apóstol Pedro, ¿no? Pero algo estaba ocurriendo ahí. ¿Por qué pensamos esto? No, no es que a mí se me esté ocurriendo. Tal cosa parece ser evidenciada por lo que dirá un poco más adelante en la misma carta. Por favor, abran sus Biblias ahí una vez más, en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Es la misma carta, primera carta de Pedro, pero ahora un poco más adelante, ¿no? En el tiempo de Pablo simplemente avanzaban un poco más el rollo. Y ahí en ese mismo rollo les decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Preste atención aquí. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así que el tema era fuerte, era una tensión enorme que había entre el estilo de vida que querían seguir los creyentes y lo que era común en su tiempo, que los hacía objeto tal vez de burlas, de menosprecio, y los demás se sentían acusados por causa de la forma de actuar de los cristianos, y posiblemente no eran pocos los creyentes que se dejaban arrastrar por esa tendencia de la cultura tan fuerte en el contexto en el que ellos vivían. Es evidente entonces porque es la misma carta, no es otra carta, es la misma carta, el mismo rollo, ¿no? Que el problema al que alude en ambas partes es el mismo. Y añade en su descripción que estos deseos carnales batallan contra el alma. No es acá el dualismo griego que era característico en esas regiones en ese tiempo, que suponía que todo lo material, todo lo corporal es opuesto a lo espiritual, sino que se refiere a los deseos desordenados, la lujuria, que no tienen nada que ver con la sexualidad lícita y sana, es decir, conforme a lo que ordena el Señor en el contexto de una relación monógama, en el contexto de la relación entre un hombre y una mujer, en el contexto del matrimonio. En esos términos no hay ninguna batalla. El alma y el cuerpo juntos siguen los dictados de una conciencia cautiva de la palabra de Dios y pueden haber deseos apasionados y satisfacción de la carne en perfecta armonía con el diseño de Dios para la vida del creyente, en los términos que Dios ha planteado, los términos que Él propone, no propone, ordena en su palabra. Acá los deseos que batallan contra el alma son las tentaciones en el ámbito de la inmoralidad sexual, es decir, ser atraídos, seducidos y envueltos en pasiones desordenadas que deben morir en el creyente verdadero, como dice Pablo a la iglesia de Colosas. Ahí usted puede buscarlo después en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Si existe esta batalla, o mientras exista esta batalla, el cristiano debe buscar con la ayuda del Señor vencer imponiendo en su vida los cánones y estándares de Dios. Creyente en Jesucristo, no hagas tal cosa de experimentar, a ver si tienes fuerza para ser tentado. Había una canción de Serrat, yo soy admirador de Joan Manuel Serrat, me sé muchas de sus canciones, y había una que se hizo muy popular por allá por los 80, que decía, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. No se trata de eso. Vencer la tentación, dice el apóstol Pedro, comienza antes. Evite, rechace, huya de ese pensamiento cuando todavía es un pensamiento. Martín Lutero dijo, esta es una conocida frase de Martín Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella. No puedes evitar que vengan los pensamientos, pero está en ti en dejarlos ahí terminar.
y afirmarte en el Señor. La siguiente acción es también indicada como imperativo para los creyentes, y vamos a proyectarla ahora. La siguiente acción es cuidar la vida que se nos dio. ¿Por qué hemos puesto este título? Cuidar la vida que se nos dio. Versículo 12a. ¿Qué dice el versículo? Manteniendo vuestra, perdón, muy importante leerlo tal como está en la Reina Valera 60. Los que tienen otra versión ahí van a darse cuenta que lo expresa de una manera distinta y es muy interesante poder comentar ese aspecto en particular. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Acá, vida no es vida en el sentido biológico, tampoco está hablando de vida saludable, que no está de más, ¿no? Que haga ejercicio, coma bien, duerma lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero no está hablando de eso. Hay pequeñas diferencias entre las versiones, pero solo, por todas las que yo revisé, solo la Reina Valera 60 dice manteniendo buena. Manteniendo buena. Y para mí es muy significativo, no es menor. Las otras invierten los términos. Hay algunas que dicen manteniendo vuestra buena. Tal vez pueda ser no tan importante, pero creo que es significativo. Otras traducen interpretando en dirección al buen testimonio de vida y el efecto que tienen los incrédulos. De todos modos, el llamado es a mantener lo que ya se nos dio. ¿Qué decíamos el domingo pasado que tenemos? Una nueva vida que es preciosa, que es valiosa, que es digna, como dice la Biblia textual. Ahí usa la palabra digna. Porque esta vida se nos fue dada. No es algo que construimos por propia iniciativa. No amaneciste un día diciendo yo voy a ser creyente en Dios. Dios te dio la fe, Dios puso en ti una nueva vida. Esta nueva vida nos fue dada. Y entonces lo que nos pide el Señor es decir, está diciendo es, cuida lo que se te dio. Es como una mamá que le da a un niño en la playa un pan con manjar, ¿no? Imaginen lo que pasa cuando ese pan se cae al suelo, a la arena, ¿no? Entonces la mamá le dice que no se te vaya a llenar de arena, porque no te lo vas a poder comer. Cuida este pancito con manjar. Mantén limpio lo que Dios te dio. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Evangelio de Juan capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El asunto es entonces que debes mantener digna, buena, limpia tu vida, evitando así el mal testimonio que sirva a los enemigos de Cristo y de la iglesia para tener argumentos en contra de la fe cristiana. Al considerar la frase de Pablo, la frase completa de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, varias ideas se pueden extraer de esa frase que me gustaría enumerarlas ahora para ustedes. La primera, hay más de una manera de vivir. Pedro señala en este caso a la que corresponde al cristiano. Es vuestra manera de vivir. Otros viven de otra manera. Ustedes mantengan buena vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque muchos cristianos están adoptando hoy la manera de vivir del mundo. Y comienza a ser visto como normal, sin que muchos reparen en la corrupción de esta elección. Parejas de pololos que deciden irse a vivir juntos. Y los padres cristianos, al parecer, por lo que podemos darnos cuenta, lo ven como algo ya muy normal. Piratear libros, piratear software. Todos lo hacen. Si yo no lo hago, si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Y se justifica. Las editoriales ganan más que los autores de los libros. Así que, ¿cuál es el problema? Piratear música, piratear películas, mentir en los permisos de desplazamiento. Yo tengo muchas historias para contarles al respecto. ¿Eh? Segundo, esa manera de vivir está expuesta a modificarse. Infelizmente, ocurre generalmente cuando la presión del medio es demasiado fuerte.
Y eso se pone en evidencia, esto pone en evidencia cuán sólidas son tus convicciones. Y más preocupante todavía, pone en evidencia que tal vez ni seas hijo de Dios. Esa es la posibilidad que uno ni quisiera imaginar ni pensar, pero es lo que uno termina por pensar inevitablemente, o esta persona está muy perdida, muy lejos, o nunca fue un creyente cuando ve, por ejemplo, la forma en que algunos supuestos creyentes se expresan en redes sociales, el uso de un lenguaje soez, vulgar, porque todos lo hacen. Y es lo que uno percibe, como digo, cuando ve especialmente las expresiones de las redes sociales. Tercero, también dice que es posible evitar dicha influencia. De otro modo, el apóstol Pedro no lo pondría como un imperativo: mantengan buena vuestra manera de vivir. Significa que es posible evitar esa influencia. Dios no nos pediría hacer algo que es imposible de cumplir o alcanzar como ideal de vida. Significa que se puede. Por eso el Señor lo pide. Tercero, no hay ningún complejo en decir que esta manera de vivir es buena. Esto, desde que estamos estudiando el apóstol Pedro, ha ido tomando cada vez más fuerza en mi mente, en mi corazón, y es algo que me gustaría poder transmitir a mis queridos hermanos. No quiero hablar de orgullo en el sentido del orgullo como pecado, ¿no? Como fruto de la carne. Pero ya caben con ese complejo de pensar que tenemos que pedir disculpas por ser cristianos. Lo que tenemos, hermanos, es una buena manera de vivir. Es maravillosa. Es algo excelente y que se hace mejor cada día mientras más fiel eres al Señor. Y eso se ve, se percibe, se nota, y otros se van a dar cuenta. Y es muy probable que te pregunten: ¿por qué tú eres así? ¿Por qué te ves feliz? ¿Por qué tienes confianza? ¿Por qué tu rostro tiene una luz distinta? Así que nada más, nunca más ese complejo de admitir y decir que objetivamente nuestra manera de vivir es buena, no solo frente al mundo, sino que especialmente con relación a los estándares de Dios. Quinto, es posible vivir entre los incrédulos y aún así distinguirse. Esto es en cuanto a las cualidades morales y la conducta. No digo que en una comunidad grande, en un desfile, en un teatro, la gente pueda mirar de lejos y decir: este es cristiano, este es cristiano. No, los cristianos se distinguen, ¿no? Porque no hay problema en asimilar cuestiones culturales como el idioma, los modismos, el acento, la forma de vestir, los hábitos de alimentación. Vamos acostumbrándonos a esto porque Chile se ha transformado así, pero rápidamente, en un país multinacional, multicultural, ¿no? Ya es más común ahora ver ahí letreros en las calles, ¿no es cierto? Perros calientes, que a mí me da un poco de risa eso, ¿no? Y finalmente, vivir entre los gentiles hace parte de los deberes cristianos. El Señor dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Esa es la oración del Señor por sus discípulos, por nosotros los creyentes, ahí en Juan capítulo 17. Y es la única forma de ser luz y sal de la tierra. Si el creyente no está en el mundo, si no convive con los incrédulos, si no va a estar presente en las distintas fuerzas vivas de la comunidad, siempre ha sido un pensamiento tal vez muy personal, pero yo creo que lo comparten muchos de ustedes, que el creyente debería estar en sus juntas de vecinos, debería estar en las distintas instancias de organización comunitaria, debería ser parte de la comunidad, debería estar ahí, y si pertenece a un gimnasio, hacer amigos dentro de ese gimnasio, compartir con ellos. No podemos formar guetos espirituales. No se trata de juntar a una comunidad de creyentes e irnos a hacer un monasterio por allá perdido en la cordillera. Vivir entre los gentiles hace parte de los deberes cristianos. Resumiendo este punto, nos fue dada una manera de vivir buena, provechosa,
que agrada a Dios, que da alegría y satisfacción a los que andan en ella, que nos distingue, no por méritos propios, porque no es nuestra, es herencia del Señor, una vida que valoramos, que amamos y nos esforzamos por mantener contra toda influencia, no en asuntos superficiales o de costumbres, sino en los fundamentos y principios que recibimos del Señor por medio de su palabra. Pero esta palabra del Señor continúa ahora mostrándonos que estas dos cosas que acabamos de ver tienen un propósito. La tercera acción del creyente en el mundo es una consecuencia, es una derivada de lo anterior. Preparar al perdido para el camino de vida. Versículo 12, la segunda parte. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta parte del texto tiene algunas controversias que no vamos a ver ahora, controversias textuales, de interpretación. Los comentaristas y teólogos de repente tienen discrepancias en cómo esto aplica, pero la mayoría de ellos coinciden en definitiva en mostrar el propósito, lo que en el fondo quiere indicar estas palabras del apóstol Pedro en la segunda parte del versículo 12, que para entenderlo un poco mejor, podríamos invertirlo sin que signifique que cambie el sentido para nada, no cambia el propósito, solamente de manera didáctica. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, al considerar vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que Él los visite. Pedro pone aquí nuevamente, porque no podemos perder de vista que todo el tiempo Pedro está pensando esta iglesia como un grupo de creyentes en medio de paganos, en medio de gentiles, en medio de personas que incluso se oponen a ellos. Entonces, ese es el conflicto. ¿Qué le dice Pedro ahora? Que ellos, al considerar las buenas obras de los creyentes, se están acercando al mensaje de salvación. Esto está encaminándoles, está siendo una manera de pavimentar el camino a Cristo. La conducta de los creyentes tiene ese propósito. Se señala, como digo, un propósito explícito, porque podrían darse muchas y todas muy buenas razones para una vida con apego a los principios y valores de la fe cristiana y a las verdades bíblicas. Pero Pedro no está acá refiriéndose a alguna o a todas esas buenas razones, sino a una en particular que tiene que ver directamente con la cuestión crítica que él aborda en su carta. Las luchas que experimenta la comunidad de creyentes por causa de su fe en Cristo, con fuerte oposición de todos aquellos que les rodean. Ocurre que algunos de ellos los estaban acusando, no por ser malos vecinos, por no ser simpáticos ni participar con ellos en algunas cosas también, ¿no? Sino que los estaban tratando como, literalmente como delincuentes. Delincuentes, la palabra malhechores, tomada de una expresión griego que comienza con la palabra caco. Los más nuevos ni saben, pero cuando yo era niño sabíamos que un caco era un ladrón, un malo, ¿no? Caco significaba malo, ¿no? Y aquí la palabra es justamente malhechores, uno que es malo en su manera de actuar. Esa era la acusación que le estaban colgando a los cristianos. Nerón los había acusado de incendiar Roma, tuvieron que salir huyendo muchos de la ciudad. Estaban siendo acusados de sedición al emperador. Interesantemente, estaban siendo acusados de ateos, porque ellos decían que César no era Señor, que solamente Cristo es Señor. Y posiblemente vecinos malintencionados los acusaban de otras cosas. Los acusaban, por ejemplo, si sus cosechas iban mal, era culpa de los cristianos. Si un niño se enfermaba y moría, esto es culpa de la maldición de estos cristianos entre nosotros. Así que era terrible, se les acusaba de las cosas más insólitas. Y como ya hemos comentado antes también, una de las cosas que tenía como denominador común la comunidad de creyentes de ese tiempo es que se les acusaba de promover discursos de odio. Nada nuevo. En 20 siglos seguimos siendo acusados de lo mismo. ¿Por qué?
por procurar enseñar y respetar el concepto de que ellos tenían verdades absolutas y una moral que era estricta, basada en la ley de Dios, y que al ser vivida y exhibida por los creyentes, inevitablemente significaba una acusación al resto. Así que, sin quererlo, por el solo hecho de vivir la moral cristiana y admitir que ellos creían en un solo Dios, un solo camino, un solo Señor, una sola verdad absoluta, ya eran promotores de un discurso de odio. Así que tenían que ser expulsados o maltratados. La expresión en lo mismo, es decir, aquello que murmuran, puede dar a entender que las acusaciones muchas veces se deshacen solas ante la evidencia de la verdad. No siempre será fácil, como decíamos en la introducción, pero si alguien que es reconocido por su buen testimonio es acusado en falso, su vida y sus hechos testificarán en su favor. Y hasta sus enemigos tendrán que admitir que no es posible sostener esa acusación. El asunto es que Pedro llama a sus lectores a no defenderse con argumentos. Esto no significa, y no estoy diciendo que no haya que ir a tribunales si es necesario, defenderse, contratar un buen abogado, si es necesario, muchos creyentes en la historia lo han tenido que hacer. Lo que está diciendo es que una conducta correcta puede llegar a convencer a los que actúan mal de que son ellos los que deben cambiar. Que si algo anda mal, no es el creyente el que debe cambiar, sino que la persona que está mal. Mientras escribía esto, fue inevitable recordar una anécdota que me pasó hace muchos años atrás y que nunca me he olvidado. Ocurrió en el tiempo de las micros amarillas todavía, cuando no teníamos el Transantiago, las micros antiguas, que no habían solo amarilla en realidad, sino que habían micros de todos los colores, dependiendo del recorrido, la empresa, y habían unos buses largos, grandes, ¿no? Y yo subí a uno de esos buses, me senté en el lado derecho, y ese bus tenía el primer asiento a ambos lados sobre el tapabarro del bus. Por lo tanto, era una estructura más elevada, cuadrada. Y encima de esa estructura estaban montados los dos primeros asientos. En el lado izquierdo, en el lado del pasillo, iba sentada una joven cuando sube un borrachito. Típico borrachito, pero tranquilo, ¿no? Esos borrachitos respetuosos, ¿eh? Con todo respeto. De esos que no molestan, caballero, un hombre educado, pero curadito, que apenas se sostenía. Se tomó lo mejor que pudo de un fierro, pagó su pasaje, le agradeció al chofer y, tomándose cuidadosamente de los fierros, no quiso caminar mucho, vio un asiento desocupado al lado de la señorita y le pidió, con todo respeto otra vez, permiso para pasar. La joven movió un poco sus piernas hacia afuera, el hombre pasó a sentarse y en vez de sentarse en el asiento, se sentó en el fierro, en el tapabarro de la micro, que tenía un nivel un poquito más abajo. Cuando la joven lo vio sentado ahí, le dio un ataque de risa y se reía disimuladamente mirando para el lado. Y el curadito cachaba que algo estaba mal, ¿no? Él se miraba las piernas de la niña acá más altas que él, volvía a mirar el asiento, la volvía a mirar a ella y ella tentada de risa. Y como yo tenía la vista esta escena desde algunos asientos más atrás, me reía también, pero era imposible no reírse, porque la cara del curadito, la cara de la niña mirando para el pasillo, aguantándose la risa, hasta que en un momento él se da cuenta que va sentado en el fierro más abajo, se toma del asiento, se levanta y se sienta correctamente en el asiento, la mira y le dice, estaba sentado más abajo. Y ya la niña ahí ya sollozaba de risa. ¿Por qué cuento esta historia? El punto acá es que sin palabras, solamente mirando a la persona que estaba correctamente sentada, este hombre, a pesar de su condición, pudo darse cuenta que era él el que estaba mal, que era él el que tenía que cambiar de postura, no la niña. Nosotros muchas veces tenemos, como digo, a veces cierto complejo respecto de esto. Tenemos una vida buena, preciosa,
Y el fin que esto persigue es algo extraordinariamente positivo, iglesia. Es que ellos glorifiquen a Dios. Los mismos que acusaban a nuestros hermanos, siendo ganados para Cristo por el testimonio de ellos. Varias versiones en castellano, la Biblia de las Américas, la NBI, también la Biblia textual, apuntan en esa misma dirección. El propósito de que los incrédulos, ganados para Cristo por el testimonio de los creyentes, glorifiquen a Dios el día en que Dios les visite. Así hizo un llamado el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y usted probablemente lo ha leído más de una vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Por cierto, en la historia de la iglesia, a lo largo de 20 siglos, se multiplican, hermanos, los testimonios de creyentes que sin palabras ganaron para la fe, incluso a sus perseguidores. A las mujeres cristianas, un poco más adelante en el capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3, en esta misma carta de Pedro, el apóstol llama a las esposas a ganar a sus esposos no creyentes por el testimonio, sin palabras, por el testimonio de ellos, de ellas, perdón, una conducta casta y respetuosa, para que los maridos no creyentes fuesen ganados para la fe. Juan Calvino, el reformador de la iglesia protestante, dice al respecto de este texto: la buena conducta, es decir, palabras y acciones, son necesarias primero para no ser obstáculo para los creyentes, para los incrédulos. También para enfrentar el odio y las calumnias con una conducta santa y una vida bien regulada, una vida ordenada. Implica, añade, necesariamente no dar ocasión a los que buscan ocasión. Iglesia, el tiempo en que vivimos, y va a ser peor esto, va a ser un tiempo en que los incrédulos, los que se oponen a Cristo y a los creyentes, van a andar con el celular encendido para grabarte, para filmarte, para tener razones para acusarte. No digo que vamos a tener que andar escondidos y cuidándonos todo el tiempo. Estoy diciendo que los ojos del mundo están puestos sobre los creyentes y no con las mejores intenciones. Implica, dice Calvino, que no es tiempo de vivir indiferentemente y con falsa seguridad cuando somos observados para descubrir qué hacemos mal. Y añade finalmente, algunos refieren esto a la segunda venida de Cristo, este día de la visitación que es ahí mencionada. Pero de lo contrario, incluso Dios emplea la vida honesta y santa de su pueblo como preparación para devolver al errante a su camino. El comienzo de nuestra conversión es cuando Dios se complace mirarnos con ojo paternal. Eso es lo que Calvino llama el día de la visitación. El día de la visitación, entonces, es el momento en que nuestro Dios, el Padre, pone su mirada en nosotros. ¿Cuál es el fin? El fin es que en ese momento aquellos que son enemigos de Cristo, entre todos los que incluso reniegan de la fe y hasta se burlan de los creyentes, tal vez hay algunos que hasta el último día de sus vidas van a estar en esa misma actitud. En el día de la visitación podría ser para ellos juicio y condenación. Pero otros serán ganados por el testimonio de la iglesia y sobre todo de los creyentes fieles que no claudicaron en su manera de vivir la fe, amando incluso a sus enemigos, bendiciendo a los que los maldicen, como enseñó nuestro Salvador. Para esas personas, el día de la visitación será el momento de su encuentro personal con Cristo y ellos darán la gloria a Dios junto con nuestro testimonio cuando se volvieren de todo corazón a nuestro Señor. Y estaremos con ellos. Eso será lo más hermoso. Estaremos con ellos glorificando al Señor, no ahora solamente, sino por toda la eternidad.
para pensar y vivir. La vida del creyente, especialmente cuando se desarrolla en un medio hostil al Evangelio, que en nuestro caso aún no es tan terrible como es en algunos lugares del mundo, pero la vida es probada y pone en evidencia la integridad tanto como la solidez de nuestras convicciones. Pero no es solamente para sacar músculos espirituales y crecer en santidad. La Biblia habla en muchas partes respecto de eso, pero acá tiene la función, este buscar una santidad y un buen testimonio, tiene una función directamente relacionada con el testimonio del creyente a un mundo perdido. Por eso pide en primer lugar abstenerse de pasiones inmorales. Las prácticas que el mundo ahora exalta como normales y hasta dignas de elogio. Estoy seguro que muchos de ustedes ya se habrán enterado de una famosa youtuber chilena, transformada en toda una influencer, con cientos de miles de seguidores, y es una prostituta. Impresionante. Si alguna vez estas cosas tan aparentemente normales para el mundo fueron parte de nuestra vida, han quedado atrás y somos llamados a cuidarnos no solo de su práctica, sino también incluso de la inclinación de nuestros pensamientos. El Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca, también los actos en general, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero también nos llama a cuidar la vida que se nos dio. En Cristo, iglesia, se nos dio una vida digna, que podemos decir sin ningún complejo, buena, en el más amplio sentido de la palabra. Nos corresponde a nosotros cuidar de ella, siendo buenos mayordomos en cada aspecto de nuestra vida, siendo guiados por los principios de la palabra, no por los dictados de la cultura. Y a eso, aunque nos quedemos solos en el mundo. Y esto va a tener el efecto, y eso es lo maravilloso, de preparar al perdido para el camino de la vida. Como resultado de esta manera de vivir, aún los que reniegan, uy, parece que no estoy predicando, amor. ¿Me están escuchando? Sí. Aún los que reniegan, me dudé por un momento de estar presente a ustedes. Ahí sí. Aún los que reniegan de la fe y nos acusan, tienen la preciosa oportunidad de encaminarse a Dios por medio de nuestro testimonio. El propósito de nuestro estilo de vida no es condenarles, aunque algunos tristemente no abandonarán su camino errado, sino facilitar por nuestro testimonio su encuentro con el Señor. Cuando ellos digan, y esto va a ser maravilloso, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso que tú tienes. Yo lo quiero también. ¿Cómo puedo caminar con Cristo? Les invito cariñosamente a continuar meditando en la palabra del Señor. Si esto ha sido significativo para ti, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas con su Espíritu, dándonos a todos nosotros la oportunidad preciosa de seguir creciendo en Él, de estar llenos de su presencia en toda nuestra manera de vivir, siendo sabios en nuestras elecciones, en nuestras inclinaciones, en el lugar que damos en nuestros pensamientos a las cosas del mundo, para que muchos a nuestro alrededor también digan, yo quiero eso. Y si este mensaje ha sido de bendición para nuestras vidas, si la palabra del Señor está bendiciendo nuestras vidas, no pierda también la oportunidad de compartir el link que nuestros hermanos del equipo técnico de la iglesia comparten con nosotros a través de redes sociales para que otros también puedan ser bendecidos y edificados con la palabra del Señor.